de la tecnología, amén, a estar juntos en espíritu, amén, y poder servir a nuestro Dios así también, amén. Vamos a empezar con una pequeña oración, amén, mientras que los demás hermanos vayan conectándome, amén. Padre Santo, Señor Jesús, gracias, Señor Jesús, por este día, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, porque tú nos permites estar aquí, Señor Jesús, delante de tu presencia, Señor Jesús. Gracias, Padre Santo, Señor Jesús. Gracias, Padre, porque tú eres grande, Señor. Bendice, Padre Santo, a mis hermanos, Señor Jesús, que se encuentran aquí, Señor Jesús, a través de este medio, Padre Santo, Señor. Bendice, Señor Jesús, a cada uno de los familiares, Señor Jesús, que se encuentran aquí, Señor Jesús. Te pedimos, Señor Jesús, que tú nos ayudes, Señor Jesús. Tú nos levantes, Señor Jesús. Perdona, Padre Santo, Señor Jesús. Vaya, Señor Jesús, nuestras iniquidades, Padre Santo, Señor Jesús. Te pedimos, Señor Jesús, que nos ayudes, que nos levantes, Señor Jesús, que podamos, Señor Jesús, seguir confiando en usted, Padre Santo, Señor. Que no podemos ir a ningún otro Dios, Señor, sino a ti, Señor. Gracias, Padre Santo, Señor Jesús. Gracias por mis hermanos, Señor Jesús, que se encuentran aquí, Señor Jesús. Por los que se están conectando, Señor Jesús. Que todo lo que hagamos, Padre Santo, Señor Jesús, sea para tu gloria, Señor Jesús. Que la palabra, Señor Jesús, que tú traes en esta tarde, Señor Jesús, para mis hermanos, para nuestras vidas, Señor Jesús, que sea de bendición, Señor Jesús. Gracias, Padre Santo, Señor Jesús. Te damos gloria y honra a ti, Señor Jesús, porque tú eres grande y maravilloso, Señor Jesús. A ti sea gloria y honra a ti, Señor Jesús. Todo te lo pedimos en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. Me acompañan, hermanos, en el Salmos 20. ¿Sí me escuchan bien? Amén. Gloria a Dios. Amén. Salmos 20, yo lo leo y ustedes me siguen con la vista. Amén. Gloria a Dios. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová te oiga en el día de conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido, lo oirá desde su santo cielo con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva Jehová, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Aleluya. Qué bonita palabra, amén, que nos ha dado nuestro Dios, amén. Y sabemos que estamos viviendo en unos días difíciles, amén, pero nosotros hemos confiado en el Dios Todopoderoso, amén, que Él hace todas las cosas conforme a su voluntad, amén, y sabemos que Él guarda, amén, a sus escogidos, a los llamados, amén, a los que le aman, amén, y debemos de seguir confiando, poner nuestra mirada en Él, amén. Sigamos, amén, echándole ganas, hermanos, y buscar de nuestro Dios cada día, amén. Aunque no nos miramos, amén, en la iglesia, amén, pero sabemos que nos podemos unir en espíritu, en oración, amén. Y sabemos, amén, que Dios va a actuar, va a ir con nosotros, amén, a través del camino que vayamos, amén, sea buena o sea caminos de tropiezos o de dificultad, amén, pero
sabemos que en Él hemos confiado y sigamos adelante, amén, echándole ganas, amén. Sigamos adelante buscando de Él cada día, no desmayemos, amén, sino que cada día, amén, sigamos confiando en su nombre, amén. Y así, amén, vamos a seguir y le paso a la palabra a nuestro pastor, amén. Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios que nos permite una vez más estar aquí por este medio para poder juntos escudriñar su palabra. En este día vamos a estar predicando en la epístola del apóstol Pedro, para todos los que traen su Biblia. En Primera de Pedro, capítulo 1, vamos a estar viendo, ¿verdad?, unos versículos del versículo 13 al 21. Y esperamos ya que sea de gran bendición para nosotros, ¿verdad? Que prestemos atención a todo lo que estamos haciendo, aquellos que estamos viendo sus rostros aquí, ¿verdad? Y aquellos que no vemos sus rostros también. Pastor, no lo escuchamos, ya se nos fue. Manomeni, ¿escucha el pastor? Creo que se le apagó la computadora hoy. Oh, ok. Aquí lo esperamos. Aquí. Amén. Vamos sabemos que es un reto esto, así que tenemos que ser pacientes y la tecnología pues que nos ayude. Ahí ahorita vamos a ver que vuelva nuestro pastor o ya se lo llevó el Señor y nos quedamos todos. Ahí anda, ¿verdad? Amén. Vamos a esperar que vuelva. ¿Quién vive? Cristo, amén, gloria a Dios, amén. Gloria a Dios. Hermano Felipe, ¿sí nos escucha? Muy bien, así. Muy bien. Hermana Marta. Ahí está. Gloria a Dios. Ok. Vamos a esperar a nuestro pastor. Ni siquiera te oye por el deseo. Mientras le vamos a pedir a nuestro hermano Héctor que nos cante una alabanza. No se crea, hermano. ¿Pastor? Ya. ¿Sí escucha, pastor? Sí. Se nos fue, dije, ya se fue con el Señor y nos dejó aquí. Yo también miré que nomás estaban todos parados, dije, están prestando buena atención, nadie se meneaba. Todos estaban en la misma posición. Amén. Ahora sí, pastor, tiene toda la palabra, amén. Ok, ¿hasta dónde me quedé? ¿Hasta dónde se grabó? ¿Hasta dónde me quedé, hermano? Le estaba diciendo, ¿verdad? Que prestáramos atención, ¿verdad? Que a los que nos miramos y los que no nos miramos aquí en la pantalla, que estemos todos en reverencia a la palabra de Dios, amén. Que no nos enfoquemos en otras cosas, amén. Que nos pongamos cómodos, pero que nos pongamos en reverencia, amén. Les dije, ¿verdad? Que iba a ser en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos de 13 al 21. Antes de... Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Dice la palabra: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo,
sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera, de nuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Vamos a hacer una oración. Padre, le damos gracias, Señor, en esta tarde. Gracias que nos permite poder estar delante de su presencia una vez más. Gracias por este medio que usted nos permite. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que están en este lugar, que aquellos que se han conectado. Te doy gracias por sus vidas, Señor. Te pido que sea usted bendiciendo nuestras vidas, que bendiga la vida de cada uno de los que estamos aquí, Señor, que bendiga a su pueblo, Señor, que bendiga a su iglesia. Esta iglesia, Señor, este pueblo que usted ha comprado a precio de sangre, oh Dios, y que usted, Señor, cuida y guarda. Yo le pido en este momento que sea usted fortaleciendo las vidas de cada uno, Señor, a través de este medio, fortaleciendo y hablando a las vidas de todos los que estamos esta tarde conectados a través de este medio. Gracias le damos, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos, en este día vamos a estar hablando, ¿verdad?, acerca del tema vivir en santidad en un mundo contaminado. ¿Cuántos saben que somos llamados a vivir en santidad? Todos sabemos que Dios nos ha llamado a vivir en santidad. ¿Verdad? Es una de las cosas que Dios nos ha llamado a vivir en santidad. Pero también nosotros sabemos que estamos viviendo, que vivimos en un mundo que está contaminado por el pecado. En un mundo que cada vez se va viendo más y más y más la contaminación que hay en este mundo. Nosotros podemos ver cada vez cómo se va reflejando cada vez más a través de los gobiernos, a través de diferentes cosas, a través de diferentes formas. Pero en este día que queremos enfocarnos, ¿verdad?, en vivir en santidad. En la primera parte, yo recuerdo que hace un tiempo atrás, unos meses atrás, yo les prediqué acerca de los versículos del 3 hasta el 12. Y en la primera sección, el apóstol Pedro de este capítulo les habla acerca de la esperanza que ellos tenían, ¿verdad? Que Dios los había llamado para que anduvieran en esperanza. Amén. Y que vivieran conforme a la esperanza que ellos tenían. Y ahora el enfoque de Pedro va de la esperanza a una vida en santidad en medio de un mundo que está contaminado. Y como decía en las palabras del apóstol Juan, ¿verdad?, tanto una cosa como la otra van juntas, ¿verdad? Porque todo aquel, dice en uno de los versículos que nosotros nos aprendimos, dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en él, ¿verdad?, ¿qué dice? Se santifica, ¿verdad? Se purifica, se guarda, se vive para Dios, ¿verdad? Dice, porque él es puro, ¿verdad? Entonces, ya sea la pureza o la santidad, todo eso, ¿verdad?, involucra lo que es vivir en este mundo y cómo tenemos que guardarnos. Amén. Entonces, en este día, vamos a estar hablando, Pedro empezaba diciéndole, después de que les dijo, ¿verdad?, que vivieran en esperanza, les dice, ahora, por tanto, dice, ¿verdad?, por tanto, porque ustedes tienen esta esperanza, a ustedes han sido llamados y ahora a ustedes se les ha dado una esperanza, dice, por tanto, por esto que yo les acabo de decir ahora, ustedes deben de ceñir sus lomos, dice, los lomos de vuestro entendimiento, dice, ¿verdad? Y ceñir los lomos del entendimiento, hay otras versiones que dice, ¿verdad?, que ordenen sus pensamientos. En otras palabras, de acuerdo a lo que nosotros hemos escuchado, de acuerdo a lo que nosotros hemos recibido, ahora nuestros pensamientos van a ser ordenados de diferente manera, ¿verdad?, enfocados en lo que nosotros hemos creído. Y Pedro les empieza a dar unos puntos,
Pedro les da unos puntos, ¿verdad? A los hermanos por los cuales ellos deben de estar enfocados en esto. Y les empieza diciendo que una de las cosas primeras que deben de hacer ellos es enfocar sus pensamientos, tener una mente disciplinada, les dice, ¿verdad? Esa es la idea que está dando. Por eso dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, ¿verdad? Sed sobrios y esperad, ¿verdad? Y la idea que Pedro está dando cuando dice ceñir los lomos, era en aquellos tiempos los hombres usaban unas túnicas, unas faldas, ¿verdad? Como vestidos largos, y ellos no podían caminar, no podían correr más bien si ellos no se ceñían de una manera correcta su túnica, ¿verdad? Su cinturón, si no se lo acomodaban. Y es lo que Pedro les está diciendo, para que ustedes puedan correr de una manera correcta, ustedes tienen que ceñirse los lomos de vuestro entendimiento. Pastor, ya se nos fue. Again. Cuando se mueve mucho para enfrente y para atrás, es como que se va el sonido y pues no sé qué problema tendrá con el Wi-Fi ahí. Sí, ahorita se lo estoy poniendo. Ok. No sé si están en el mismo Wi-Fi conectados. A lo mejor si están en el mismo Wi-Fi, a lo mejor se va a ir. No, creo que es que yo sí me quité del Wi-Fi, pero creo que es algo con mi laptop. Ok. Pero ahorita lo estoy agregando. No. ¿Quién digo? ¿Cómo la pones aquí? Aquí. Te va a caer desde aquí. Ahora se me miran, hermanos. Ahora se me miran. Sí. Ok. Es que mi computer está haciendo un update. Es que algo está pasando aquí en la laptop de Yailin. No sé si se escucha mucho eco, no sé si está muy cortito. Está muy cerca de ellos aquí conmigo. Bueno, ¿en qué iba? Me quedé donde, no sé hasta dónde me oyeron, pero me voy a regresar un poco, ¿verdad? Que decía que la forma correcta que ellos deberían para poder correr era que tenían que ceñirse las túnicas, ¿verdad? Los cinturones, amarrarlos de una manera, ellos se la acomodaban de una manera para poder caminar, para poder avanzar de la manera correcta, porque si no, si la dejaban así suelta, iban a tropezar y caer, ¿verdad? Y esa es la forma, lo que Pedro le está diciendo. Dice, por tanto, dice, ciñanse ustedes los lomos de vuestro entendimiento. En otras palabras, pónganse de una manera en la que ustedes puedan correr de una manera que sea correcta. Amén. Dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, ¿verdad? Y decíamos que tenían ellos que ordenar sus pensamientos, porque esa es una de las cosas principales que deben de suceder cuando uno, ¿verdad?, quiere caminar en el Señor, cuando uno ha entendido que uno tiene una esperanza en el Señor, ¿verdad? Ahora lo que sigue es
el entendimiento, tenemos que ordenar nuestra mente, tener una mente ordenada, una mente disciplinada, y es lo que Pedro les está diciendo a ellos, ¿verdad? Les dice eso, que tienen sus pensamientos, porque sus pensamientos deberían estar enfocados ahora en el Señor. Por eso les decía, y esperar por completo. En otras palabras, sus pensamientos tienen que estar en completo, esperando en la venida del Señor, dice, esperando por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Amén. Y es lo que Pedro les estaba diciendo, que ellos deberían de vivir ahora con esa esperanza, pero que tenían que vivir de una manera correcta, de una manera que era agradable delante de la presencia de Dios. Amén. Y esa es la única forma, amén, que una persona que tiene esa esperanza puede vivir. Amén. Esperando el regreso de Cristo, ¿verdad? Y lo que Pedro está tratando de hacer con ellos es fortalecer su fe. Es fortalecer su fe al tener esa esperanza. Cuando uno tiene una esperanza en Cristo, ¿verdad? Nuestra fe es fortalecida. Nuestra fe es afianzada en aquellas promesas que no importa cómo nosotros lo que esté pasando. ¿Verdad? Pedro les dice, ustedes para eso, les estoy diciendo esto, para que ustedes sean fortalecidos en el Señor. Amén. En la esperanza, en el regreso. Amén. Que ellos tenían para que su fe fuera fortalecida en tiempos difíciles que ellos estuvieran pasando. ¿Verdad? Es que Pedro pasó de la esperanza a tener una mente ordenada. Amén. A poder vivir de una manera que sea adecuada. Y les dice, como hijos obedientes. ¿Verdad? Porque nadie puede decir, yo soy un hijo de Dios y no vivir en obediencia. ¿Verdad? Pero le dice, ahora ustedes tienen que vivir como hijos obedientes. Amén. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que teníais, estando en vuestra ignorancia. Fíjese cómo Pedro habla, lo que Pedro dice. Les dice ahora, como tienen que estar como hijos obedientes, ¿verdad? Y ahora les empieza a hablar de la santidad de Dios, ¿verdad? Del versículo 14 al 16, les empieza a decir por qué ellos tienen que ser obedientes y por qué ellos tienen que vivir de tal manera. Les dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Porque cuando estaban en su ignorancia, ellos vivían, ellos hacían lo que sus pensamientos les decían. Pero ahora que sus pensamientos han sido ordenados, ahora que sus pensamientos, ahora que han sido cambiados, ahora que tienen una mente disciplinada, ahora su mente está enfocada en una cosa, está enfocada en Dios, está enfocada en Cristo, está enfocada en el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y voy a hacer un paréntesis aquí en esto, que creo que Pedro estaba afirmando a los hermanos en esa forma, en pensar, en tener siempre en mente el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y es algo que se ha perdido dentro de la iglesia. Es el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Estamos muchas veces disfrutando tanto de este mundo, disfrutando tanto de las cosas de esta tierra, que se nos olvida poner nuestra mente en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora estamos tan cómodos, ahora estamos tan bien que quizás adentro de nuestros corazones, quizás en nuestras mentes, podemos decir, Señor, tárdate un poco más, porque ahora estoy disfrutando lo que tengo, porque ahora estoy bien muchas veces. Pero ellos estaban viviendo tiempos difíciles y ellos tenían que fortalecerse en la esperanza que ellos tenían de que Cristo iba a venir por ellos. Y yo espero que esa sea nuestra esperanza, que eso sea lo que nos fortalece en cualquier momento de nuestras vidas, que nosotros vivamos esperando como quienes realmente están esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es triste, ¿verdad? Que hoy ya no, muchos, ¿verdad? Ya no esperan la venida del Señor Jesucristo. Ya no se espera. Como que yo recuerdo que en un principio, ¿verdad? Y lo digo, ¿verdad? Yo lo podía ver
como que era más el entusiasmo. Y conforme va pasando el tiempo, el entusiasmo se va perdiendo muchas veces. En meditar, en decir, algún día va a venir mi Señor, ¿verdad? Y Pedro era lo que les estaba diciendo. Ahora sean hijos obedientes. Amén. Sean hijos obedientes porque, y les dice, como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Dice, sino como aquel que os llamó es santo. Dice Pedro, aquel que nos ha llamado es santo. Y esa es la razón por cual nosotros tenemos que ceñir nuestros lomos, por qué tenemos que ser hijos obedientes y no vivir conforme a los deseos que antes teníamos. Porque muchas veces aún nuestros deseos, los deseos que nosotros tenemos nos quieren dominar. Y no podemos vivir conforme a nuestros deseos, porque antes nuestros deseos los llevábamos a cabo, porque vivíamos en ignorancia, apartados de la vida de Dios. Y ahora que tenemos la vida en Cristo, tenemos que vivir de tal manera que nuestra vida glorifique el nombre de Dios, como hijos obedientes, dice Pedro. Y Pedro, lo que Pedro está diciendo es algo sencillo, ¿verdad? Es algo sencillo. Dice, si ustedes son hijos, sean obedientes a su padre. Antes no eran obedientes porque no eran hijos de su padre. No eran hijos de Dios. Ahora son hijos de Dios. Ahora vivan sean obedientes, como realmente lo que profesan ser. Ser obedientes, como hijos reales de Dios. Dice, sino como aquel, ¿verdad? Ahora no estamos en ignorancia. Antes lo hacíamos por ignorancia. Pero dice, sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos. Fíjense lo que dice, en toda vuestra manera de vivir. Y la razón no es porque somos santurrones, la razón no es porque queremos ser mejores que otros. La razón no es porque queremos que la gente nos mire cómo vivimos, aunque la gente nos mira. La razón dice porque Él es santo. Porque aquel que nos ha llamado, Él es santo, porque Dios es santo. Y nosotros le servimos a Él y Él nos llamó a nosotros, nos llamó a santidad, nos llamó a que nos santifiquemos, a que nos apartemos de todo, de todo lo que es contrario a Dios. ¿Ya? Pablo lo decía de una manera diferente a los romanos, ¿ya? En el capítulo 12. Pablo se lo decía en otras palabras, también les decía en el versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En otras palabras, cuando la mente es ordenada, uno sabe qué es lo que es agradable a Dios, qué es lo que agrada a Dios, y uno no puede ya ahora hacer aquello que va en contra de Dios, aunque muchas veces lo hacemos. Pero Pedro les decía, ¿verdad? Porque Él es santo. Esa es la razón, ¿verdad? Esa es la razón por la cual ustedes deben de ser obedientes, vivir en santidad, vivir pensando en Dios. Muchas veces pasamos mucho tiempo, hermano, pensando en muchas otras cosas. Tenemos tantas cosas en la mente que se nos olvida y nos desenfocamos. No sé si a usted le pasa, pero a veces nos desenfocamos por completo de nuestra vida en el Señor. Y estamos tan enfocados en otras cosas. Y es lo que Pedro les está diciendo, no se enfoquen en otras cosas. Piensen en esa esperanza que ustedes tienen ahora. Piensen en la esperanza que tienen en el Señor. Amén. Es lo que les está diciendo. Dice, porque el que los llamó es santo. Dice, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Sea en la casa, sea en el trabajo, sea en la escuela, sea en la tienda, donde quiera que nosotros vayamos. Tenemos que ser santos, porque representamos a un Dios santo. Y estamos viviendo tiempos, como decía nuestro hermano Eliseo al principio del servicio, en los cuales es muy fácil que una persona empiece a vivir de una manera diferente. No podemos, decía Pedro, no podemos conformarnos a los deseos que antes teníamos.
Y me viene a la mente algo, ¿verdad? Que cómo nuestra forma de vivir tiene que cambiar. Dice que en toda nuestra forma de vivir, y nuestra forma de vivir involucra nuestra vista también, nuestro oído, nuestro hablar. Todo lo que nosotros vemos, eso puede afectar nuestra vida espiritual. Todo lo que nosotros miramos. El otro día, ¿verdad? Estaba viendo algo en la televisión y estaba mi hijo también y salió una imagen y él dijo, esto, dijo, parece pornografía, dijo. Y es cuando me puse a pensar que muchas veces empezamos a acomodarnos a la forma de vivir de este mundo, aún siendo ya cristianos, y aún empezamos a ver cosas como si fuera algo normal, como lo hacíamos antes cuando no éramos hijos obedientes de Dios. ¿Ya? Y me ponía a pensar, cuando mi hijo me decía eso, me ponía a pensar y decía yo, realmente es cierto, muchas veces quizás podemos ver algo, aunque no tengamos malicia, pero estamos enfocados viendo y lo correcto es cambiarle ahí en esas imágenes. ¿Ya? Y yo creo que muchas veces no nos damos cuenta de qué tanto daño todo eso nos puede hacer a nosotros espiritualmente. El apóstol Pablo por eso decía, no os conforméis, porque el mundo puede decir, ¿qué tiene de malo que veas esa imagen? ¿Qué tiene de malo que escuches eso? Eso es lo que puede decir el mundo. Pero nosotros podemos decir no, porque eso no glorifica a Dios, porque eso no da alabanza a Dios lo que estoy escuchando, porque eso no exalta el nombre de mi Dios. ¿Por qué? Porque mi Dios es santo, porque el Señor es santo. Amén. Y es lo que Pedro les estaba diciendo. Ahora, otra cosa, Pedro les decía, ustedes son hijos y Él es santo y los hijos heredan la naturaleza de su padre. Los hijos, ¿verdad? Era algo que Pedro les decía. Los hijos heredan la naturaleza de los padres. ¿Verdad? Mi hijo es un hombre, es un ser humano. ¿Verdad? Heredó mi naturaleza y mi maldad y mi pecado también lo heredó. Pero ahora nosotros somos hijos de Dios. Y dice Pedro, ustedes son hijos de Dios. Y como Él es santo, ustedes como hijos, ustedes ahora han heredado la naturaleza de Él. Disfrutamos ahora, más adelante le dijo segunda de Pedro, ustedes disfrutan, ¿verdad? Ustedes comparten la naturaleza de Dios. Entonces, Pedro le está diciendo, como Él es santo, ser también vosotros santos. Y quizás ahora hay tiempos difíciles en los que no podemos reunirnos y hay una preocupación siempre en nuestro corazón de que todo esto haga que mucha gente deje de poder seguir viviendo en santidad, de acomodarse a decir, pues, eso está bien, no hay iglesia, no hay el otro, pues, y empezar a dejarse de congregar. ¿Sabe que esta es una forma de congregarnos? Aún por aquí, por este medio. Y hay quienes piensan que dicen, no, pues no, ¿para qué me conecto? De todas maneras no estamos ahí. No. Tenemos que conectarnos también. Gloria a Dios por usted que hoy se conectó. Pero muchas veces podemos, sin darnos cuenta, empezar a apartarnos y empezar hoy no me conecto, mañana tampoco. ¿Verdad? Pero nosotros necesitamos la palabra del Señor. Y fíjese lo que dice. Hay una palabra hay un versículo 16 bien pequeño. Dice que primero les dice que seamos santos en toda vuestra manera de vivir. Y luego dice algo que para mí tiene un gran poder y gran autoridad. Dice el versículo 16, porque escrito está. Y todo lo que está escrito es de gran autoridad, es de gran poder para nosotros. Pedro dice, ¿por qué tenemos que ser santos? Dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Por eso, ¿verdad?
Y quizás esto sea una declaración tan corta, pero es una declaración tan poderosa. Porque está escrito, porque Dios ha dejado y ha escrito en su palabra que aquellos que a Él se acercan vivan en santidad, que aquellos que lo representan a Él, que aquellos que dicen ser sus hijos de Él, vivan en santidad, apartados de las cosas del mundo, apartados de todo aquello que contamina nuestra alma y nuestro ser, ¿verdad? Apartados de todo aquello, pues porque está escrito. Porque Él es santo. Entonces, les dio primero un motivo, ¿verdad? Que pensaran en la gloria de Dios, que se concentraran, que sus pensamientos fueran afirmados, pero después les dice la razón. ¿Por qué? Porque Él es santo, porque Dios es santo, aquel que nos ha llamado. Y les da una tercera razón en el versículo 17. Y les dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Ese es el segundo punto que toma Pedro y les dice, deben ser santos, y le dice, ¿por qué? Dice, porque si ustedes invocan a aquel que sin acepción de personas juzga, en otras palabras, porque Dios va a juzgar, porque Dios es el que va a juzgar cada una de nuestras obras. Dice, aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Dios no me va a juzgar a mí por la obra de otro. Dios me va a juzgar por lo que yo he hecho, por cómo yo estoy viviendo. Yo puedo vivir y engañar a medio mundo y decir, yo soy un hijo de Dios, yo soy cristiano, pero mi forma de vivir va a reflejar si realmente yo soy un hijo de Dios o no lo soy. Si soy un hijo obediente o no soy un hijo obediente de Dios. Pero Dios me va a juzgar a mí. Dice que Dios va a juzgar a cada uno. Dios no va a juzgar por matrimonio, ni por familia, ni por iglesia, ni por ciudad, ni por país. Dios va a juzgar individualmente. Dice, aquel que juzga, ¿ah?, sin acepción de personas. Dios no tiene hijos consentidos. Dios va a juzgar a todos de acuerdo a la obra que nosotros hagamos, de acuerdo a la cosa, a cómo nosotros vivimos delante de su presencia. Por eso es que nosotros tenemos que vivir santos, porque sabemos que un día Dios nos va a juzgar a cada uno de nosotros. Y muchas veces se nos olvida que Dios va a hacer un juicio. Y como hijos nosotros debemos tomar en serio el pecado. Debemos tomar muy en serio el pecado y llevar, ¿verdad?, una vida santa. Dice Pedro, ¿verdad?, Pedro dijo que vivieran de una manera santa. Le dice, ¿por qué? Porque algún día Dios va a juzgar. No sirve de nada el yo decir, yo soy cristiano, pero vivir una vida que no glorifica a Dios, vivir una vida que no es santa, no vivir en santidad, son vanas palabras. Y Pedro les está diciendo, ¿verdad?, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. En otras palabras, en todo tiempo, todo lo que digamos, lo que hagamos, tenemos que tener en mente, tenemos que estar conscientes de que algún día vamos a dar cuentas a Dios por eso. Que todo lo que hagamos, todo lo que digamos, quizás cuando yo estoy a solas, quizás cuando nadie me mira, quizás cuando no está mi esposa, cuando no están mis hijos, quizás cuando yo estoy sentado en un sofá viendo la televisión y no hay nadie, como ese día que mi hijo me dijo que esa imagen no estaba bien. ¿Qué voy a hacer yo cuando yo esté a solas, cuando nadie me mire? Cuando yo escuche algo que no sea lo correcto, o cuando yo mire algo que sé que no está glorificando a Dios, que no está dando gloria a Dios, que está afectando mi vida espiritual. Porque mire, una de las cosas que pasan es que todo lo que nosotros escuchamos y todo lo que nosotros vemos nos afecta, sea para bien o sea para mal. De alguna u otra manera, todo lo que nosotros vemos y escuchamos nos afecta. Y no quiero que tengan en la mente, ¿verdad?, la idea de que estaba viendo cosas. Era una cosa que salió ahí nada más. Y ya mi hijo dijo, no, pues no está bien eso. No va a pensar, ay, que anda viendo el pastor, ¿dónde anda metido?
No, era algo que estábamos viendo un programa y salió, estaba algo, ¿verdad? Pero aún en esas cosas tenemos que tener cuidado nosotros, porque esas imágenes pueden grabarse aquí. Amén. Y tener mucho cuidado. Les decía Pedro, ¿verdad? Que si nosotros, dicen, si ustedes realmente invocan a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, su manera de vivir, su manera de conducirse, debe de ser en temor todo el tiempo. Saber que un día vamos a estar delante de su presencia. Fíjese bien, saber que un día vamos a estar delante de su presencia. Eso nos da esperanza y fortaleza. Pero saber que un día vamos a estar delante de su presencia también debe de darnos temor. Debe de darnos temor de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para poder agradarle a Él. Pensar como decía Pedro, que sillamos nuestros lomos del entendimiento. Pensar lo que voy a hacer, lo que voy a decir, lo que tengo en mente, glorifica o no a Dios. ¿Le agrada a Dios o no le agrada? Amén. Entonces, Pedro les estaba dando motivos, ¿verdad? Pedro les estaba dando puntos a ellos por los cuales ellos debían de vivir una vida santa, ¿verdad? No sé si su Biblia diga, ¿verdad? Pero el subtítulo de la mía dice llamamiento a una vida santa, porque era lo que Pedro estaba haciendo, llamándolos a que ellos vivieran una vida santa, lo cual nosotros tenemos que hacer diariamente, en todo tiempo. Llamarnos unos a otros a vivir una vida santa, no tener en poco el pecado, no tener en poco, ¿verdad? Cuando nosotros veamos algo que sea pecado, que si yo miro a alguien que está cometiendo pecado de una forma amorosa y una forma respetable, ¿verdad? Con respeto, acercar a mi hermano y decir, hermano, lo que estás haciendo no es correcto. Si una hermana está haciendo algo que es incorrecto, ¿verdad? Una hermana puede decirle, hermana, lo que está haciendo no es correcto, no es agradable delante de Dios. Y nosotros profesamos ser hijos de Dios. Y somos ser hijos obedientes de Dios. No podemos vivir vidas, ¿verdad? Que como el mundo o como antes vivíamos. Amén. Sabiendo que Él ya nos ha rescatado, dice su palabra. Dice, fíjese lo que decía Pedro, hey, vivan de una forma conducidos en temor en todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Verdad? Son peregrinos simplemente, Pedro le está diciendo, son peregrinos en esta tierra. Somos peregrinos también nosotros. Aunque Pedro hablaba a ellos, ahora nosotros podemos tomarlo para nosotros. Nosotros somos peregrinos aquí. Nosotros estamos de pasada simplemente. Nosotros no tenemos que aferrarnos a las cosas de este mundo. Aunque Dios nos ha bendecido en gran manera, no podemos aferrarnos. Nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos a nuestro Salvador. Esa es nuestra verdadera nacionalidad. Amén. Eso es lo que nosotros esperamos, que algún día va a venir nuestro Salvador y que nos va a llevar delante de su presencia. Eso es lo que nosotros queremos. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. Pero esa esperanza nos hace vivir de una forma santa, nos hace vivir de una forma obediente, nos hace vivir de una manera que recordemos que algún día daremos cuenta a aquel que ha de venir. Algún día daremos cuenta, todos y cada uno de nosotros. Dice Pedro, dice, ¿por qué deben vivir de una manera santa? Dice, sabiendo, dice, que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. En otras palabras, si ya Dios nos rescató de esa manera, ¿por qué volver nosotros querer a vivir la forma de donde fuimos rescatados? Pero le está diciendo, ustedes saben, ¿verdad? Que fueron rescatados de vuestra manera de vivir, dice, la cual recibiste de vuestros padres. ¿Verdad? Y Pedro, esto es maravilloso lo que Pedro dice. Dice, ustedes ya fueron rescatados. ¿Verdad? Cuando Cristo los encontró, cuando Dios los encontró, ustedes eran esclavos del pecado. Ustedes eran esclavos de una vana manera de vivir. Y ya Dios los rescató. ¿Verdad? Y como dice el libro de Colosenses, ¿verdad? Que Él nos trasladó ya al reino de su amado Hijo.
Ya fuimos rescatados de ese lugar donde éramos esclavos. Y ya nos rescató Él y nos dio una nueva forma de vivir ahora. Amén. Cuando estudiábamos el libro de Efesios, ya en el capítulo 2 del libro de Efesios, perdón, dice, y Él os dio vida a vosotros, dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. De ahí fuimos rescatados. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pedro decía que nosotros como hijos tenemos que ser obedientes. Hay unos que son desobedientes, ¿verdad? Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ve que el pensar de Pablo, el pensar de Pedro es el mismo. Ya fueron rescatados y fueron rescatados cuando su forma de pensar, su forma de vivir, su forma de actuar no era la correcta, pero Dios tuvo misericordia de ustedes. Ahora tiene que ser, por eso les decía, ¿verdad? Les decía que andábamos siguiendo la corriente de este mundo. Y ahora, y Pedro tiene el mismo pensamiento, le dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, dice, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata. Y esto es lo maravilloso, ¿verdad? Ese es el otro punto que Pedro les dice. Les dice, fueron rescatados, pero hubo un precio que se pagó. Y fueron rescatados por amor de Dios. Les dice, la cual les dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. En otras palabras, no podemos olvidar de dónde Dios nos sacó, pero tampoco podemos olvidar el precio que pagó Él. Cristo pagó un precio y fue su sangre, ¿verdad? Dice, sino con la sangre, dice, fuimos rescatados. Dice, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ¿verdad? Y todo Dios lo hizo por amor a nosotros. Porque de tal manera, dice su palabra, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Ah? Dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Dice, para que fuese manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros. ¿Ah? Cristo nos rescató, le está recordando. Otro motivo por el cual uno debe de vivir una vida santa. Porque ahora ya fuimos rescatados. Pero para ser rescatados, Cristo pagó un precio. Un precio muy elevado. A nosotros, aparentemente para nosotros es gratis. Pero Él pagó un precio. Un precio muy elevado. Que ni todos nosotros, ni todo el mundo nunca juntos lograríamos pagar. Fue la sangre de Cristo, dice que ya había sido destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros, y ante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. ¿Ya? Nosotros no tuviéramos nuestra fe fuera vana si Cristo no hubiera resucitado. Pero Pedro, fíjese, Pedro miró los sufrimientos de Cristo. Pedro no estaba hablando de cualquier cosa. Pedro estaba hablando de algo que él mismo experimentó. Él podía decirles, ustedes fueron rescatados por la sangre de Cristo, porque Pedro mismo vio el sufrimiento de su Señor. Y si ustedes fueron rescatados, ¿ya? Y fueron limpiados, no con oro, no con plata, sino con la sangre de aquel que él miró, cómo fue el sufrimiento y que aún en medio de su sufrimiento él no lo negó.
¿verdad? Pedro estaba hablando cosas que él había mirado, que él sabía que eran ciertas. Y les dice, ¿verdad? Esas son las razones, ¿verdad? Dice, pero a través de él, nosotros creemos en Dios. Porque si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe fuera vana. ¿Cómo íbamos a poder creer que Dios nos iba a levantar de entre los muertos? ¿Cómo íbamos a creer que Dios nos iba a resucitar si no pudo ni levantar a su propio hijo? Pero dice Pedro, dice, y mediante el cual creíste en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en él. Que confiemos en Dios. Amén. Que podamos confiar en él. Entonces, ¿cuánto tiempo vaya a perder? Ya perdí la noción. Pero Pedro decía, Pedro decía, le estaba llamando a una vida de santidad. Y ese es el llamamiento que es para nosotros también hoy en este tiempo. Hoy en este tiempo, hermano, que aparentemente no nos estamos congregando, que no podemos reunirnos en un edificio. ¿Estás buscando la santidad? ¿Estás buscando llenarte de la presencia de Dios? ¿O te has tomado una pausa y has dicho, no, como no hay servicios en el edificio, voy a dejar de hacer todo aquello que se supone que tendría que hacer? ¿O te estás llenando de otras cosas? Esa es una pregunta que cada uno de nosotros tenemos que hacernos. Nuestra mente sigue estando ordenada. Nuestra mente sigue siendo una mente disciplinada, sabiendo que algún día daremos cuentas a aquel que nos llamó y que nos llamó a vivir una vida santa, y que él dice, sean santos porque yo soy santo y escrito está. Es esa nuestra condición, ¿verdad? Sigamos llenándonos, hermanos, de la presencia de Dios, ¿verdad? Porque que no nos pase como a las vírgenes insensatas. Las vírgenes insensatas del capítulo 25 de Mateo, ¿verdad? Aparentemente todas estaban esperando al novio, a que viniera el novio, pero unas no tenían lo necesario para poder entrar a la fiesta de bodas. Aparentemente por fuera todas tenían sus lámparas, pero si nosotros vemos bien, unas 5 de ellas no estaban preparadas y estaban entre supuestamente las que estaban esperando a que viniera el novio. Dice, si mal no recuerdo, dice la parábola que ellas estaban esperando, dice, pero a unas 5 de ellas tomaron aceite, tomaron sus lámparas y aceite en sus vasijas, y las otras no. Las otras, pues total. Y sería triste que ahora en estos tiempos nosotros dejáramos también, que pues no pasa nada, que perdiéramos la esperanza del regreso del novio, del regreso de nuestro Señor, sino que vivamos día a día con esa esperanza. Que el mundo no nos consuma, que el mundo no nos absorba. Amén. Y como decía el título de la predicación, podemos vivir en santidad en un mundo contaminado. Amén. Que todo lo que hay en el mundo no nos contamine, hermano, sino que cada día vivamos para la gloria de Dios. Amén. Que el Señor les bendiga, y vamos a hacer una oración y vamos a pedirle a Dios que Dios nos ayude, hermanos. Amén. Padre, damos gracias, oh Dios, en esta tarde. Gracias, Señor, porque una vez más usted nos recuerda, Señor, que estamos viviendo tiempos difíciles, pero que usted nos habla, Señor, así como Pedro hablaba a aquellas personas, Señor, a esa audiencia que él tenía, Señor, a través de esta carta, que vivieran vidas santas, Señor, que habían sido llamados para vivir una vida que fuera agradable delante de su presencia. Ahora nosotros también, Señor, hemos sido llamados para poder vivir de una manera que sea agradable delante de su presencia. No permita, Padre, Señor, que nosotros nos apartemos, Señor, sino que día a día, Señor,
aprendamos a vivir de una manera correcta, que no tengamos, Señor, en poco el pecado. Muchas veces, Señor, vivimos rodeados de personas que no le conocen y aún hablan cosas o dicen cosas, Señor, que no son agradables delante de su presencia. Padre, les rogamos que seamos en todo tiempo, Señor, dando un buen testimonio, que día a día procuremos, Señor, vivir en santidad, apartados de todo aquello que no agrada y que no bendice su santo nombre. Yo le doy gracias por la vida, Señor, de cada uno de mis hermanos que en esta tarde se han conectado, Señor, y que a través de este medio hemos podido, señores, escuchar su palabra. Siga bendiciendo las vidas, Señor, de mis hermanos, Señor. Siga bendiciendo, Señor, la vida de cada uno de ellos. Si hubiera uno, Señor, que está debilitado en este momento, Señor, yo le ruego en el nombre de Jesucristo que sea usted fortaleciendo sus vidas, Señor. Aquel que se ha cansado, aquel que ha flaqueado, Señor, aquel que su fe ha decaído, yo le ruego en este momento, Señor, ahora es cuando más, Señor, necesitamos estar unidos en oración, Señor, y en la búsqueda de su palabra. Aquel quizás que está pasando por problemas, yo le ruego, oh Padre, que sea usted afirmando sus pasos, Señor, que sea usted afirmando la vida de mi hermano, de mi hermana, quien quiera que sea, usted lo conoce, usted la conoce, Señor. A nuestros jóvenes, Señor, le pedimos que usted los afirme, que usted los fortalezca, Señor, en el nombre de Jesucristo, y que no importa su edad, Señor, cada día, Señor, que puedan vivir vida, Señor, en santidad delante de su presencia. Le damos gracias en esta tarde, oh Padre, por su palabra, y esperamos, Señor, conforme a su voluntad, Señor, poder reunirnos pronto, Señor. Usted conoce los tiempos, usted conoce todas las cosas, Señor, porque usted las tiene en control. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. ¿Y cómo dice nuestro versículo, hermano? En primera de Juan 5:12. Tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Dice, ¿verdad? Primero de Juan 5:12. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene vida. Primero de Juan 5:12. Tiene vida. Para allá. Bendiga a todos. Bendiga. ¿Quién se fue ya? No veo. No se vayan tan rápido a la iglesia. No salgan corriendo. Saludos a los hermanos. Ya se van, y ya se van. ¿Quién se fue? A ver. Samuel no se quiere ver. Ya vi que has de leer, Jimena. Bueno, Rufino, ¿dónde anda? No lo veo. Te hablo al ratito, mejor. Ya anda. Dios lo bendiga. Mira el perrito. ¿Cómo se llama? No, ¿verdad? Me bendiga, hermano Rufino. Dios te bendiga. Bendiga, hermanos. Dios les Bendiga. Dios la bendiga, hermana. Dios la bendiga. Dios la bendiga, hermana Marta. Dios la bendiga, hermana. Dios los bendiga a todos. Dice que no quiere un viejo.
Dios los bendiga a todos. Dios le bendiga. Bendiga. Hasta luego. Ah, Dios bendiga, hermano Héctor. Hermano Benito, hermana Tana. Saluda. Hermano Benito, hermana Tana, bendiciones. Gustavito. No, Marvin, ¿dónde estabas el viernes? No te vimos el viernes. El viernes llegué tarde porque andamos tapando un restaurante en Plywood. Y un 40. Ah, bueno, pues. Está bueno. Ah, ya no iba a llegar a tiempo porque son como media hora de aquí. Ahí, conéctese mientras maneja, hermano, ahí, no le hace. No se crea, no vaya a chocar. Loco voy a hacer. Pastor. Ándale. Pastor. Cuando Felipe, cuando Eliseo. Bendiga, hermano Marvin. ¿Quién me habló? Yo, el hermano Meni. Hermano Rufino y su familia.